Y ahí está grabando. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a comenzar una nueva clase. Mi nombre, yo no le había hecho clase anteriormente, mi nombre es Araceli, soy profesora de física y matemática. Me titulé ya hace un par de años y estoy trabajando en un colegio. Ya, llevo aquí en el preu haciendo clases de física y matemática. Este año solo hago física por temas de tiempo. Ya nadie sabía que esto iba a terminar siendo todo online. Ya. La clase de hoy vamos a trabajar con el concepto de trabajo y potencia mecánica. Este contenido ustedes lo pueden encontrar en sus libros de física, si es que ya lo tienen. En las páginas 98 a la 101 están los conceptos y unos muy pocos ejercicios. Básicamente 2 ejercicios de cada concepto. Ya de hecho uno está resuelto y el otro está propuesto. Los vamos a revisar hoy también, ¿ya? Dentro de los conceptos previos que necesitamos saber para entender lo que es el trabajo y la potencia mecánica, está el concepto de fuerza y desplazamiento. Esos dos conceptos son vitales de clases anteriores para entender realmente el concepto de trabajo y potencia, que además están relacionados ahí con energía. ¿Ya? Es como los conceptos nuevos, lo puse entre comillas, porque evidentemente más de alguno ya lo habrá visto en el colegio, años anteriores, algo recordarán, o que son capos en física, yo les doy la lata, en fin. Ya, entonces, conceptos previos, fuerza y desplazamiento, para poder entender correctamente lo que es el trabajo, la potencia y cómo además esos dos conceptos se relacionan con la energía, ya que va a ser la siguiente clase. Antes de empezar con el concepto tal como trabajo y potencia, el Gabo, el tutor, ¿cierto?, que les hizo la clase pasada, me pidió que pudiera revisar 2 ejercicios que él no alcanzó a hacer. ¿Ya? Entonces nos va a servir ahí también de pie para reforzar conceptos como la fuerza y el desplazamiento. Ya. La primera pregunta, para que ustedes también la noten, yo les recomiendo optimizar tiempo y cuando copien ejercicios, copiar únicamente los datos y quizás el esquema y nada más, ya no como el enunciado que toma más tiempo, queda a criterio de ustedes obviamente, pero mi recomendación es notar los datos y el esquema. Ya, esta pregunta dice sobre una caja de 2 kilos de masa que está apoyada en una superficie horizontal lisa, actúan 2 fuerzas horizontales tal como indica la figura, una de 12 newton hacia la derecha y una de 4 newton hacia la izquierda. La masa entonces de esta caja es de 2 kilos. Considerando lo anterior, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de esta caja? Pregunta para ustedes. ¿Qué principio de Newton tendríamos que entonces aplicar? ¿Cuál de los 3 principios de Newton? Ya, perfecto. Carla dicta de una la respuesta. Ella nos indica que la respuesta es 8. 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta o les dio lo mismo? Ya, ahí se vienen incorporando más. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes vienen llegando. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de trabajo y potencia, pero para eso vamos a revisar primero 2 ejercicios que tienen que ver con la clase pasada, ya que es netamente con el concepto de fuerza. ¿Ya? Entonces, si tengo un cuerpo de 2 kilos al que se le está ejerciendo una fuerza hacia la derecha de 12 newton y hacia la izquierda de 4 newton, ¿cuál sería la aceleración? Hemos recibido 2 respuestas, a una compañera le da 8, a otro compañero le da 4. Ya la idea es que lo hagan. Buena. Otro 4, háganlo en sus cuadernos, ¿cierto? Les voy a dar un ratito para que lo hagan, que lo copien, o si desean hacerlo mental. Y vamos a revisar, ¿ya?
Este ejercicio se hace considerando el segundo principio de Newton. El segundo principio de Newton es básicamente la expresión matemática, ya la fórmula que nos relaciona la fuerza con la masa y la aceleración. Esa F tiene que ver con fuerza neta, ¿ya? La fuerza total que hay, que se está ejerciendo sobre el cuerpo. Y esa A nos va a indicar la aceleración que está teniendo el cuerpo a causa de todas esas fuerzas que están actuando, ¿ya? Recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto, su sentido sí nos importa, ¿ya? Sí importa si algo va para la izquierda o para la derecha. Sentido referencial genérico, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Cuando sumamos y restamos fuerzas, ya bacán, ahí a dos más, compañeros, les digo 4. Ya. Bacán que lo hayan podido hacer, lo vamos a revisar al tiro. Cuando sumamos fuerzas, siempre se hacen en un eje. Entonces, primero, por ejemplo, aquí no hay movimientos verticales, pero si hubiera movimientos verticales, hay una aceleración asociada a esas fuerzas verticales. Por otro lado, tenemos las fuerzas horizontales y una aceleración asociada a esas fuerzas horizontales, ya se suman por eje. Este ejercicio es en el eje X, así que sumamos las fuerzas que hay en X. Tenemos 12 newton hacia la derecha, menos 4 newton, es decir, 4 newton hacia la izquierda sería menos 4. Esa es la fuerza total. Y eso nos da igual a la masa, que son 2 kilos, siempre en kilos, si nos dan en gramos, pasarla a kilos, por la aceleración. 12 menos 4 son 8 newton, 2 por A, ¿cierto? 8 partido en 2 da 4, y eso nos da la aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta sí es 4. ¿Cómo podemos? Lo importante de este ejercicio es entender entonces que hay una fuerza neta de 8 newton hacia la derecha, por lo tanto el cuerpo se va a mover hacia la derecha, y se va a mover con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. O sea que su velocidad va a ir aumentando 4 metros por segundo cada segundo que pasa. Ya, espectacular. Bájale. La siguiente pregunta. ¿Ya? Aquí también yo les recomiendo hacer el puro mono, ya más que completar con las palabras. ¿Ya? Hacer el mono y anotar estas afirmaciones 1, 2 y 3, donde tenemos que decir cuáles de las tres son correctas. ¿Ya? Aprovechar el tiempo, hacer el mono. Entonces, dice la figura adjunta muestra los cuerpos P y Q de masas MP y MQ, respectivamente, sobre una superficie horizontal. Si la normal de P y la normal de Q, o si NP y NQ son las magnitudes de la fuerza normal, concepto clave, ¿cierto?, que actúa sobre los cuerpos P y Q, respectivamente, y G es el módulo de la aceleración de gravedad, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Le voy a hacer un poco de zoom porque me parece que los subíndices no se ven muy bien. Voy a ocultar la alternativa. Básicamente solo 1, solo 2, solo 3, 1, 2 y 3, 2 y 3, cosas así. Pero ahí vamos marcando para que cuál es correcta y cuál no. Ya básicamente ese es el esquema. Se ven ahí las normales. Las normales, recordar, la fuerza normal es esa reacción que hace un cuerpo que está en una superficie. ¿Ya? La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que puede o no ser igual a la fuerza peso. ¿Ya? Todos los cuerpos que están en una superficie están siendo sometidos a una fuerza normal. ¿Ya? Su computador, que en estos momentos quizás está en una mesa, la mesa ejerce una fuerza hacia el computador. Usted, si está en una silla, la silla ejerce una fuerza hacia usted, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será correcta? La 1, ¿será verdadera?
Ya, ahí tienen los chiquillos, Darlene y Diego, tienen que 1 y 3 son correctas. Ricardo quiere, ¿cierto? Dice que solo la 1 es correcta. Ahí vienen llegando más. Chiquillos, para los que vienen llegando, bienvenidos, bienvenidas. Estamos revisando algunos ejercicios de la clase pasada, ya revisamos uno, van a poder revisar igual en la grabación, y ahora estamos con otro. Ya, para ahorrar tiempo les pido que copien el mono y las afirmaciones. Ya, que copiar ahí como todas las letras se nos va mucho tiempo. Ya, vamos a revisar. Básicamente lo que nos dicen aquí es que si yo tengo un cuerpo apoyado uno sobre otro, aquí las afirmaciones hacen referencia a la normal. ¿La normal va a ser igual a los pesos? Esa es la pregunta. En este ejercicio, ¿las normales serán iguales a los pesos? Para eso nos hace de mucha ayuda los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre lo que nos ayudan es a representar el cuerpo como un puntito nomás, no hacerle como toda la forma que tienen, sea un cuadrado, sea un avión, no importa, lo hacemos como un punto y representamos en él todas las fuerzas que están actuando. Entonces, yo hice trampa y los tengo listos, son chiquititos. Espérenme un cacho. Ya. Entonces, yo le puse aquí azul al P, el cuerpo P, a la caja P, y le puse un rosado a la caja Q. ¿Ya? Entonces, si vemos el cuerpo P, el punto azul, está sometido a dos fuerzas, ¿sí? Está sometido a, sí o sí, siempre, todos los cuerpos que estén en la superficie de la Tierra o de algún planeta con gravedad van a ser sometidos sí o sí a una fuerza de peso. Esa fuerza de peso siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Como este cuerpo está en una superficie horizontal, el centro de la Tierra está hacia abajo. Y entonces sí o sí, ahí está actuando la fuerza de peso. La fuerza de peso es m por g, entonces m del cuerpo P por g. ¿Sí? Siempre apunta hacia abajo, entonces ahí la fuerza de peso. Al estar entonces el cuerpo P apoyado en una superficie, también hay una fuerza normal, ¿cierto? Que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo P, hacia arriba. Esas serían las únicas dos fuerzas que hay. Como el cuerpo verticalmente no se está moviendo, podemos decir entonces, voy a poner aquí, que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es igual a la masa por aceleración, es igual a 0. Entonces, si yo sumo la normal y le quito el peso, eso nos tiene que dar igual a 0. Eso es la normal de P. Lo voy a hacer con azul. Por lo tanto, efectivamente, la normal de P es igual al peso. No sé, todavía hacemos un subíndice. M sub P por G. Entonces, la primera es correcta, ¿ya? Ahí nadie difería. Todos decían que claro, que es verdad. ¿Ya? Sin embargo, al ver ahora qué es lo que ocurre con el cuerpo Q es el que está abajo. Voy a correr esto. Sin embargo, en el cuerpo Q, pueden ver ahí en el diagrama, el cuerpo Q tiene primero sí o sí un peso. Ese es el peso, lo puse ya en cuadrado, el peso de Q, sí o sí apunta hacia abajo. Además, como está en una superficie, hay una normal, que es la normal de Q, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre la caja rosada. Ya le pusimos NQ, la normal. Pero además, como P está sobre Q, P ejerce una fuerza sobre Q y Q ejerce una fuerza sobre P. Entonces, sobre Q está también incluida la fuerza que ejerce P sobre Q, que es igual a la normal, que es igual al peso de P. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de esas fuerzas, voy a poner ahí
las sumatorias para el rosado, las sumatorias de la fuerza en el eje X nos tiene que dar igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Por el segundo principio de Newton. En el eje, en el eje X dije, en el eje Y no se está moviendo, por lo tanto es cero, la aceleración es cero. Entonces si hacemos NQ es hacia arriba, el peso es hacia abajo y la normal de P también es hacia abajo, nos queda que entonces, voy a explicar un poco, la normal de Q es igual a la normal de P más el peso de Q. Así que ni la 2 ni las 3, que hacen referencia a la normal de Q, son correctas. ¿Sí? Entonces, como había dicho Ricardo, la respuesta vendría siendo solo la 1. Solo la 1 es correcta. ¿Ya? No siempre la normal va a ser igual al peso. Un ejemplo es esto, en los que tenemos un cuerpo sobre otro, ¿ya? Y otro ejemplo es cuando tenemos los cuerpos que se están moviendo verticalmente. ¿Ya? En esos dos casos, las normales no van a ser siempre igual al peso. ¿Hasta ahí alguna duda? Brígido. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió bien? Ya, bacán. Ya, vamos entonces. Para quienes llegaron tarde, estos dos ejercicios correspondían a preguntas que habían quedado como pendientes que me dijo el tutor Gabo, que lo hizo la clase pasada, que revisáramos y nos sirve a nosotros para la clase de hoy, que nos vamos a concentrar en trabajo y potencia mecánica. Ya, yo voy a subirles obviamente el video de la clase al YouTube y esto no es un PPT, es una pizarra, pero yo lo puedo guardar en PDF, así que les voy a subir obviamente el PDF a ustedes, ya en el Classroom. Entonces vamos ahora con el concepto de trabajo y potencia. ¿Ya? ¿Cómo podríamos entonces relacionar la fuerza y el desplazamiento, por ejemplo, con la palabra trabajo? ¿Ya por ahí alguien se acuerda, quizás del colegio, qué es el trabajo? ¿Alguna noción que tengan de lo que es el trabajo? No recuerdo. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por respondernos. Buena, bacán respuestas. A ver, trabajo es la energía que se requiere. Bacán. Esa es una definición, ¿ya? El trabajo podría ser, en términos de energía, la energía que se invierte en hacer algo, ¿ya? Pero ¿en hacer qué? La fuerza ejercida de un objeto ya justamente tiene que ver el trabajo con la fuerza ejercida. La fuerza va a mover algo bacán. Y tal como dice Tomás, se expresa como W, bacán. Exactamente. Entonces, trabajo, ahí para ordenar las ideas que ustedes han dicho. Trabajo efectivamente se representa con la letra W y se mide en unidades de joules. ¿Ya? Había un chiste muy fome, pero que me daba risa igual, que era Julio, para los amigos. Oh, qué fome, me convertí en lo que pude destruir. Mis profes en el colegio decían eso, y yo lo encontraba tan fome y ridículo, y ahora lo estoy diciendo. ¿Ya? Se mide en joules. ¿Ya? Eh, y es justamente la fuerza que se utiliza para desplazar algo. Es decir, una fuerza ejerce trabajo siempre y cuando haya desplazado el cuerpo. ¿Ya? Si un cuerpo se desplaza debido a la fuerza que está actuando, esa fuerza ejerce trabajo. ¿Ya? Básicamente eso, y lo tengo acá al ladito para que lo anoten bien. ¿Ya?
Ya. Entonces, el trabajo vendría siendo una magnitud que representa, como decía el compañero, la energía invertida al aplicar una fuerza en dirección del movimiento. ¿Ya? Cuando uno aplica una fuerza y consigue desplazar ese cuerpo debido a esa fuerza, lo que está haciendo es está invirtiendo energía. ¿Ya? Definir energía es como súper complejo filosóficamente, ¿ya? Si uno se va como muy en la profunda, definir energía es complejo, ¿ya? Así que por eso vamos a hacerlo como invertido. Vamos a decir que se requiere energía para realizar un trabajo y se suelen definir como en función de la otra, como trabajo es la energía requerida para realizar, para mover un cuerpo, o la energía es la cantidad de fuerza necesaria para desplazar un cuerpo por cierta distancia y cosas así. Pero la próxima clase va a ser de energía, ya va a ser más entretenido definirla. Pero eso, ya básicamente una fuerza ejerce trabajo o hace trabajo siempre y cuando debido a esa fuerza haya un movimiento, ¿ya? Por ejemplo, creo que no se ve muy bien ahí, depende del brillo de su pantalla, en el mío no se ve muy bien, pero yo les puse 3 ejemplos. El primero, el que está el tipo ahí levantando una maleta, el sujeto efectivamente hace una fuerza hacia arriba y la maleta se mueve hacia arriba. O sea, esa fuerza está ejerciendo un trabajo y es un trabajo positivo, porque la dirección de la fuerza, perdón, el sentido de la fuerza es el mismo al que se desplaza el cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno ya levantó la maleta, ¿ya? En el caso de aquí abajo, el tipo ya levantó la maleta y ahora, por ejemplo, supongamos que se pone a caminar. Se pone a caminar hacia la izquierda. La fuerza con la que él está sujetando la maleta ya no está ejerciendo trabajo, porque el cuerpo no se está moviendo debido a una fuerza hacia arriba. Se está moviendo porque el tipo se está moviendo a la izquierda, ¿cierto? Está aprovechándose, ¿cierto?, del roce con la tierra y está moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Pero la maleta no se está moviendo debido a la fuerza que le está haciendo al tener la maleta hacia arriba. ¿Ya? Las fuerzas entonces ejercen trabajo siempre y cuando el desplazamiento sea en dirección del movimiento. ¿Ya? Si se forma un ángulo de 90 grados entre el desplazamiento y la fuerza, entonces esa fuerza no ejerce trabajo, ¿ya? Trabajo nulo. ¿Ya? El otro ejemplo, el caso del perro, que está aquí. Esta personita sacó a pasear a su perro y la tira hacia atrás, pero el perro se mueve hacia adelante. ¿Ya? Están en la misma dirección, la fuerza es el movimiento. Voy a poner aquí esa fuerza y ese es el movimiento. ¿Están en la misma dirección? Sí, pero están en sentidos opuestos. Ya sea, por más fuerza que uno le tire hacia la izquierda, el perro se sigue moviendo hacia adelante porque la fuerza que él está haciendo es mayor. ¿Ya? En este caso, la fuerza que está haciendo la persona, como es en sentido opuesto al desplazamiento, es negativa. ¿Ya? El trabajo sería negativo. Cada vez que intentamos frenar algo, es como que le estamos tratando de quitar energía a ese cuerpo. ¿Ya? Para calcularlo, el trabajo, W, como decía el compañero, W es fuerza por la distancia recorrida. ¿Ya? Como queda ahí un producto punto de 2 vectores, nos da una magnitud escalar. Por lo tanto, el trabajo no importa el sentido al que vaya, lo que importa es la magnitud. ¿Ya? Magnitudes escalares, que no son vectores. ¿Ya? Y eso igual es súper intenso, como en términos, y piensen que esto hay energía. Entonces la energía no es un vector. La energía es entonces una magnitud escalar. Lo que importa es su magnitud. No hay un sentido. ¿Ya? Eso lo va a dar el sistema, si se quita o si se da. Sin sentido ni dirección. Solo magnitud. Coleto más.
¿ya? Eso es el trabajo. Y como hayamos dicho, se mide en joules. ¿Ya? Más adelante les puse aquí, vamos a ver que cuando hay intercambios energéticos, existen dos tipos de cosas que pueden ocurrir. ¿Ya? Cuando hay un intercambio energético, si gracias a ese intercambio energético el cuerpo se mueve, estamos ante el presencia de trabajo. Si por el otro lado, si gracias a ese intercambio energético el cuerpo aumenta o disminuye su temperatura, estamos en presencia de calor. ¿Ya? Entonces, cuando estudies más adelante calor es básicamente lo mismo que trabajo. ¿Ya? Es la energía que hay, pero el trabajo es para que un cuerpo se mueva y el calor es para que el cuerpo adquiera o disminuya la temperatura. ¿Ya? La energía necesaria para variar la temperatura. ¿Ya? Eso lo puse ahí como para los estudiosos. ¿Ya? Entonces ahí yo les puse un ejercicio que está en la página 100 de su libro, que dice en la figura, hoy creo que no se ve nada, un chico quizá, ya, o me faltan lentes. En la figura dice, una persona ejerce una fuerza F sobre una maleta al transportarla a una distancia horizontal de 5 metros, con una rapidez constante hacia la derecha. Ahí sale la persona sujetando la maleta hacia arriba, el peso va hacia abajo. Se asume entonces que hay un roce, porque me preguntan, ¿cuánto trabajo W realiza la fuerza? Ah, no, perdón, no hay que ver el roce, yo leí mal, hoy necesito lente. De nuevo. Ya. La pregunta uno dice, ¿cuánto trabajo W realiza la fuerza? Ahí se nos pifió ese deck en formato látex, quiere ponerle ahí la flechita. ¿Ya? ¿Cuánto trabajo entonces realiza la fuerza F? La fuerza hacia arriba. La persona se movió 5 metros. Cero. ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. ¿Ya? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza W? Cero. ¿Ya? Como dijo el compañero. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a la dirección de desplazamiento. ¿Ya? La maleta no se está moviendo a la derecha o a la izquierda gracias a esa fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza F es nulo. ¿Ya? Esto no lo tienen que copiar, esto está en su libro. Así que aquí solo atención y participación. La formulita es esa. ¿Ya? Trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento, siempre considerando que esa fuerza es la fuerza, no sé, es la fuerza que genera ese desplazamiento. Tienen que tener la misma dirección, ¿ya? No sirve cualquier fuerza, solo la fuerza que genera ese desplazamiento. Qué bonito el libro este año. Si no fuera por estos errores. Ahí también tienen, ya sí, ese igual tiene el coseno y cosas así, que en verdad no nos vamos a ir muy en esa, porque es el tema del coseno, es porque si hay una fuerza diagonal, se va a descomponer en una componente X, una componente Y, pero generalmente nosotros vamos a poner ahí el coseno de cero, y el coseno de cero es 1. Entonces, por eso únicamente lo dejamos como F por D. Fuerza y dirección que estén en la misma dirección. O sea, fuerza y desplazamiento, perdón, que estén en la misma dirección. Caí, se me salió la pantalla, ¿cierto? Ah, es que empezó el partido, me llega notificación. Lo que dice la compañera, la Tamara, es que esto es la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia o el desplazamiento. ¿Ya? De Huachipato, de la Cato, con gremio.
O esa debería ser la primera notificación. Siempre me llegan las notificaciones de la Cato, porque acá en mi casa son de la Cato. Guachipadre más grande. Ya, entonces lo que decía Tamara, esta también es una fórmula para calcular el trabajo, solo que es el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? El ángulo que se forma entre, por ejemplo, la fuerza y quizás el desplazamiento. Ese ángulo. ¿Ya? Pero generalmente, primero, en términos de PSU, la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Entonces el ángulo que se forma es cero y el coseno de cero es 1. ¿Ya? Lo que tienen que saber es que este término, eh, no es eso, ya que el coseno de cero es 1. Entonces generalmente va a ser siempre la fuerza por el desplazamiento, pero siempre, siempre, siempre la fuerza que genera ese desplazamiento, que está en la dirección de ese desplazamiento. ¿Ya? Por eso yo la dejo solamente como F por D. ¿Ya? Fuerza por distancia. ¿Ya? Y la última, dice, ¿en cuánto variaría el valor del trabajo si la maleta se desplaza hacia la izquierda, siempre con velocidad constante? Estas son solo preguntas trampa, porque, como sabrán, F va a seguir siendo perpendicular todo el rato. ¿Ya? La fuerza va a seguir siendo siempre hacia arriba. Así que el desplazamiento, por más que vaya a la izquierda, a la derecha, no nos importa, el trabajo va a seguir siendo cero. Ya son preguntas capciosas. Ya, ahora uno más entretenido. Este también está en su libro, justo abajo de este, en la página 100. Sí, en la página 100 pueden encontrar este ejercicio que dice: un niño camina junto a su hermano en bicicleta. En cierto momento, el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newton para impulsar a su hermano, una vez que está recorrido 5 metros. Y aquí, ahí es en un punto seguido, por si ya dice, básicamente está redactado. La intención de este ejercicio es: aplica una fuerza constante de 2,5 newton a lo largo de 5 metros. Ya, eso es lo que dice aquí la intención. Gole, ¿cierto? Listo. Entonces, si calculamos el trabajo, es la fuerza por la distancia recorrida, 2,5 por 5, son 12,5, y me encanta ahí que el compañero haya puesto la unidad de medida 12,5. Fácil, ¿cierto? Vamos ahora a algunos ejercicios que son de guías. Primero, una del DEMRE, ¿ya? Para que agarren confianza igual. Pregunta DEMRE. Dice, las siguientes figuras representan un objeto de masa m que se desplaza horizontalmente a una distancia d, actuando sobre él una fuerza de magnitud F. Ya el cuerpo se desplaza horizontal y hay tres tipos de fuerza actuando. Para cuáles de estas situaciones, ¿cierto? La magnitud del trabajo realizado por la fuerza F es igual a F por D. ¿Cuál será la respuesta correcta?
Y ahí sale la primera, la E. ¿Alguien más? La E también. Ya me gusta que al menos han descartado la uno. Ya efectivamente, la uno nada que ver porque la fuerza y el desplazamiento están en una dirección perpendicular. Esa fuerza no está generando trabajo. Perfecto. La segunda tiene un detalle. ¿Ya? La fuerza que se está realizando es diagonal. ¿Ya? Si bien yo les decía que nunca van a usar el tema del coseno del ángulo porque no les van a hacer calcular coseno de ángulos, ¿ya? Cuando la fuerza es vertical, y esto tiene que ver un poco ahí con eh, conceptos de trigonometría, o básicamente con un triángulo, si se fijan, esa F vendría siendo la hipotenusa de, por ejemplo, un triángulo con estas magnitudes. ¿Sí? Cuando aplicamos fuerzas diagonales, esa fuerza se descompone en dos ejes, en nuestros dos ejes que nosotros siempre usamos, en nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Porque no podemos tener fuerza, nuestro plano, nosotros nos guiamos, por ejemplo, con un plano cartesiano. Ahí nosotros modelamos todas las fuerzas. Si hay una fuerza que actúa diagonal, esa entonces va a tener una componente en el eje X y otra, otra componente en el eje Y. Cuando nosotros hacíamos recién la sumatoria de fuerzas, lo separábamos en eje X y en eje Y. Esa fuerza diagonal, ¿dónde la meto? ¿Dónde la sumo? ¿Cómo la veo? No podemos hacerla, tenemos que establecerla en algunos de los ejes. Entonces se descompone en, entonces, una fuerza chiquitita para acá y otra fuerza que va hacia arriba. Entonces, si yo sumo esas dos fuerzas, ahí se nos da la fuerza diagonal. Por lo tanto, las fuerzas que están en los ejes X e Y siempre van a ser menores a la fuerza diagonal. ¿Sí? Entonces, esta fuerza no es la fuerza, la dirección de movimiento no es en ese sentido, en esa dirección. ¿No? El cuerpo no se está moviendo diagonalmente, se está moviendo en el eje X, horizontalmente. Entonces, yo para calcular el trabajo realizado por esa fuerza, necesito calcular cuánto vale la fuerza en X, esa fuerza, y esa multiplicarla por D. Y esa fuerza es distinta a la fuerza diagonal que estaba aplicando inicialmente. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí algo así como la fuerza que estaba en X va a ser menor que la fuerza mayor, la fuerza que yo apliqué. ¿Ya? Siempre que haya una fuerza diagonal o algo que se mueve diagonal, todas esas cosas diagonales se descomponen en dos ejes. Y siempre esos ejes van a ser, la magnitud de esos ejes va a ser menor que la diagonal. Ya un tema de cateto y hipotenusa, se pone un triángulo, ¿cierto?, de 90 grados. Entonces, siempre la hipotenusa es el lado más largo, ¿ya? Entonces, la diagonal siempre va a ser la mayor. Y los que están aquí siempre van a ser más chiquititos. Ya, si le acomoda verlo en términos de seno y coseno, también puede ser, ya como la fórmula había dicho la compañera, coseno del ángulo por B, ahí aplicaría entonces, por ejemplo, el coseno del ángulo que se formaría acá. En la PSU nunca ha entrado un ejercicio en el que entre eso, pero así, por ejemplo, dicen que el ángulo que se forma es, no sé, 30 grados, ahí se reemplaza entonces el coseno de 30, por ejemplo. ¿Bien? Y ese número siempre va a ser menor a 1. Por lo tanto, el resultado de eso nos va a dar un número más chiquitito que si hiciéramos que el coseno de 0 valga 1. Siento que tengo mucho ejercicio y lo vamos a alcanzar. A ver, ¿cuál más? Vamos a hacer este. Bien. Le voy a poner 2. Que el otro era muy igual. 2. Una caja de masa 2M es subida a través de un plano inclinado hasta el punto más alto. Ya las dimensiones del plano utilizado, de este plano inclinado,
están ahí en la caja. Entonces, eso es el diagrama. Entonces, esta caja tiene que subir de aquí abajo, tiene que subir aquí arriba por esa pendiente. El trabajo mínimo realizado para subir la caja a través del plano inclinado es... Se voy a anotar aquí siempre los datos. ¿Qué datos tenemos? No es 8. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa, que vale 2m mayúscula. ¿Qué otra cosa necesitamos? Recuerden, queremos calcular el trabajo. Trabajo, fuerza por distancia. Tenemos la distancia, ¿cierto? ¿Cuál será la distancia recorrida por la caja? 5, 5L. ¿Sí? Porque este vale 4L, 3L, entonces por Pitágoras ese vale 5L. ¿Ya? Ya. En este plano se está asumiendo, si no dice nada, se asume que es una superficie lisa, sin roce. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es mover este cuerpo por esta pendiente que recorre una distancia de 5L. Entonces, vamos bien. Fuerza por 5L. ¿Qué fuerza tenemos que hacer para poder levantar una caja? ¿Cuál es la mínima fuerza que tenemos que hacer para poder mover una caja, poder levantarla? Si, por ejemplo, tenemos y frente a nosotros, imaginemos un plano horizontal. Ya, no, tranquila. Ya, olvidemos, por ejemplo, el plano cartesiano y veamos una situación, por ejemplo, si tenemos que mover una caja grande. Lo voy a hacer aquí al ladito. Si quiero mover una caja grande, ¿qué fuerza tenemos que vencer para poder empujar esa caja? Tenemos que vencer la fuerza de roce, que está, aunque nos esté moviendo la caja, ¿cierto? Siempre al principio nos cuesta a nosotros empezar a mover un cuerpo, ¿ya? ¿Qué tanto nos va a costar? Va a depender del peso del cuerpo y del coeficiente de roce. Un cuerpo que tiene, por ejemplo, mucha masa, al mismo tiempo va a tener mucha fuerza de roce, ¿ya? Entonces, el roce estático. Entonces, nos cuesta sacarlo de esa posición que está quieto, de esa posición estática. Pero cuando ya superamos o igualamos esa fuerza de roce, entonces nosotros podemos mover la caja. En este caso, no hay un roce, hay otra cosa que se opone a que nosotros levantemos algo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta levantar algo hacia arriba? Porque hay una fuerza que se opone, ¿cierto? ¿Cuál es? Perfecto, la fuerza de gravedad. Entonces, para nosotros poder levantar algo, lo que tenemos que hacer es mínimo ejercer una fuerza igual a su peso, por lo bajo, ¿cierto? Para poder moverlo entonces con una rapidez constante. Entonces, la fuerza, por eso dice ahí el trabajo mínimo va a ser entonces relacionada a la fuerza mínima que tenemos que hacer para levantar esta caja. Y la fuerza mínima es la fuerza peso. Voy a poner ahí el peso. ¿Y cuánto vale el peso? Bien, como dice el compañero, 20 newton, pero solamente si nos dijeran aquí que G vale 10. ¿Ya? Aquí no nos dicen que G vale 10. Se deja expresado. ¿Ya? Entonces, el peso, siento que esto me está quedando...
Entonces voy a anotar nuevamente aquí los datos. La masa vale 2m, la distancia vale 5L, y la fuerza mínima, ahora que ya la sabemos, es el peso del cuerpo. Y el peso es m por g. Pero m, la masa de este cuerpo, no sé cuánto vale en número, pero sí sé que vale 2m. Y eso por g. ¿Sí? Si g fuera 10, sería 20m. ¿Ya? Que es lo que estaba diciendo ahí el Diego. Pero como no nos dicen que g, si vemos la alternativa, g está expresado todo el rato. Entonces, reemplazamos ahora ese peso. Ya sabemos que ese peso vale 2mg. Esa es la fuerza peso que hace esta caja. Y eso hay que desplazarlo por 5L. ¿Sí? Eso es fuerza y eso es la distancia recorrida. Por lo tanto, la respuesta correcta, los números con números, las letras con las letras, 5 por 2, 10 mgl. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? De cualquier duda que tengan, chiquillos, algo que no hayan entendido, algo random que quieran comentar, lo dicen nomás por el chat, yo ahí voy leyendo todas las cosas. Este ejercicio también, ya este lo encuentro, a ver, sí, lo encuentro primordial porque es muy conceptual. Ah, ¿por qué la fuerza es 2? La fuerza entera es 2mg, todo ese coso. Ya, pues de la materia. Ya, la fuerza es todo esa expresión, ya, 2mg. ¿Por qué? Porque la fuerza que tenemos que superar es la fuerza peso. Y el peso es masa por aceleración de gravedad. La masa es 2m y la gravedad es g. Entonces, la fuerza que tenemos que hacer es superar ese peso. Ya, este siguiente ejercicio me gusta mucho porque es muy conceptual. ¿Ya? Y ustedes sabrán por ahí, dentro de los expertos en ciencias que están en el DEMRE haciendo las pruebas estandarizadas, esperan que el estudio de la ciencia sea muy conceptual. Entonces esta pregunta es vital, encuentro yo. Dice, un ascensor traslada desde el piso 1 hasta el piso 13 a una persona de masa de 65 kilos. ¿Ya? Se sabe que entre el piso 2 y el piso 12 del trayecto, la rapidez del ascensor es constante. Y al respecto se hacen 3 afirmaciones de las cuales usted tiene que decir cuáles son correctas. La primera dice, el peso no realiza trabajo. La segunda, el ascensor realiza trabajo positivo. Y la tercera, el trabajo neto sobre la persona. Eso es importante. El trabajo neto entre el piso 2 y el piso 12 es nulo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Jueguele. Piénsela ahí un ratito y me dice cuál será la correcta. Si no tienen idea, si tienen dudas, igual escríbanlo ahí en el chat para saber qué están pensando pero les cuesta, o así como, espérenme que estoy pensando.
Que igual encuentro penca cuando yo digo la respuesta y lo están pensando y es como, pucha, ya la quería hacer. O al revés, cuando no entienden nada y es como, ya, pues diga la maldita respuesta. Necesito que me digan por el chat si llegan a alguna conclusión. Ya, bacán, ahí sale. La 2 cree que sí. Perfecto. Ya, del resto ni idea. Espectacular, Ricardo. La 2 es correcta. La 2 también. Bacán. Ya, y aquí ya uno empieza, ¿cierto?, a tirar al achunte y Darling se la juega por la E. Espectacular. ¿Ya? ¿Qué tenemos que primero entender? Me encantan los diagramas de cuerpo libre. Entonces, representemos esta situación. Tenemos aquí a una persona que está en un ascensor. En un ascensor uno está en un piso, ¿cierto? En el suelo, ¿cierto? Entonces, ese peso, o sea, ese suelo, está ejerciendo una fuerza hacia nosotros, hacia arriba. Entonces, le voy a poner aquí la normal. Y como siempre, obviamente, hay también una fuerza peso. Esas son las únicas dos fuerzas actuando en el ascensor, la normal y el peso. La normal entonces vendría a representar la fuerza que hace el ascensor sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, si yo represento esto en un diagrama de fuerzas, tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Entonces, si hacemos la sumatoria de las fuerzas, eso nos tiene que dar masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, la normal menos el peso nos da la masa por la aceleración. Entonces, aquí viene lo que decíamos al principio, de que no siempre la normal va a ser igual al peso, ¿sí? La normal es igual a la masa por la aceleración más el peso. Entonces, ahí vamos a analizar situaciones, ¿ya? Primero, vamos viendo las afirmaciones. Dice la 1. El peso de la persona no realiza trabajo. El peso va hacia abajo y la persona nos dice que va subiendo. Voy a poner aquí la rapidez ahí. ¿Ya? Entonces, el ascensor va hacia arriba y el peso va hacia abajo. ¿El peso realiza trabajo? Les pregunto a ustedes. Claro, ¿cierto? Realiza trabajo. Van en la misma dirección. El peso va hacia abajo, el ascensor va hacia arriba, realiza trabajo. ¿Ya? Solo que el trabajo es negativo. Realiza un trabajo negativo. Así que la 1 es falsa, porque sí realiza un trabajo. La siguiente, la 2. Pero mi gatita quiere salir. La siguiente, ahí la mayoría estaba de acuerdo, ¿cierto? El ascensor realiza un trabajo positivo, claro, porque la fuerza del ascensor viene representada en este caso por la normal. La normal va hacia arriba, así que va en el mismo sentido que el desplazamiento. Perfecto, el trabajo es positivo. Ahora la 3. El trabajo neto sobre la persona entre el piso 2 y el piso 12. Voy a borrar esto de aquí. Entre el piso 2 y el piso 12, dice que el ascensor se mueve con rapidez constante. Tal como en el ejercicio anterior, por ejemplo, si aquí nos hacen referencia al trabajo neto, es entonces el realizado por la fuerza neta. La fuerza neta es la fuerza total. No sé, en el anterior, por ejemplo, nos decía el trabajo mínimo está relacionado con la fuerza mínima. ¿Ya? Entonces, el trabajo neto entre el piso 2 y el 12, ¿será nulo o habrá trabajo? Para eso tenemos que pensar en la fuerza neta. ¿Hay fuerza neta entre esos pisos, entre el 2 y el 14?
La fuerza neta es sumar todas las fuerzas que hay. Si tenemos que, fíjense, la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, y eso sabemos por la segunda ley de Newton, que eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Esas son las fuerzas netas. Eso es fuerza neta. Pero la aceleración en esa parte dice que la rapidez fue constante. Por lo tanto, la aceleración es cero. Por lo tanto, la fuerza neta es cero. Y si la fuerza neta es cero, entonces el trabajo también va a ser cero. Entonces ahí que la Darling se juega un loto. ¿Ya? Porque la fuerza neta en ese tramo, en ese trayecto, es de cero, porque no hay aceleración. Entonces, si no hay fuerza neta, el trabajo neto tampoco hay. Sí, por separado ejercen un trabajo, ¿cierto? La normal por su lado ejerce un trabajo, el peso por otro lado ejerce un trabajo, pero juntos no podemos decir que no hay un trabajo sobre ese cuerpo en esos pisos. ¿Se entiende? Sí, bacán. Ya. Bueno, vamos a ir con la última y los dejo, ¿ya? La última tiene que ver, está muy relacionado con esto mismo y tiene que ver con la potencia. Cuando hablamos de que algo más potente que otra cosa, ¿ya? Aquí les puse un ejemplo. Vamos a terminar, chiquillos, así como a las 7:10, ¿ya? Para terminar esta idea que es el concepto de potencia, y ahí los dejo, ¿ya? Eh, Aquí les puse un ejemplo. Dice, una construcción, la grúa roja de la figura, levanta con rapidez constante una carga de 6.000 newton de peso a 50 metros de altura, demorando 60 segundos en hacerlo. Al mismo tiempo, la grúa amarilla levanta también con rapidez constante una carga de 15.000 newton de peso a una altura de 20 metros. ¿Ya? Y se demora 20 segundos. Yo les pido ahora, ¿cuál es la magnitud del trabajo realizado? El trabajo que realiza ahí la tensión de las cuerdas de la grúa. Voy a poner el trabajo de la grúa roja y el trabajo de la grúa amarilla. El trabajo, no olvidar, fuerza por distancia. ¿Ya? Como las grúas están levantando estos pesos, les recomiendo que no anoten las viñetas, sino que hagan como el monito nomás con esos datos que son los importantes, si es que lo están copiando. ¿Ya? Fuerza, no, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces el trabajo, la fuerza que están realizando ambos cuerpos, como están levantando una carga con velocidad constante, nos quiere decir que entonces la fuerza que están realizando es la mínima que tienen que hacer, que es igual al peso. ¿Ya? Entonces es el peso por la distancia. ¿Sí? La grúa roja, a ver, voy a achicar esto, la magia y la tecnología. Entonces, el trabajo de la grúa roja, la fuerza que hace tiene que hacer entonces una fuerza de 6.000 newton por una distancia de 50 metros. O sea, hace un trabajo de 300.000 joules. Está invirtiendo 300.000 joules. Perfecto, ¿cierto? Y la otra, efectivamente, también hace 300.000 joules, porque hace una fuerza
de 15.000 newton, pero la levanta únicamente 20 metros. Sin embargo, 15 por 2 son 30 y agregamos los otros ceros. Ambas grúas hacen el mismo trabajo. Sin embargo, ¿cuál tendrá mayor potencia? Así como cotidianamente. Hacen el mismo trabajo, pero una, por ejemplo, lo hizo en 60 segundos y la otra lo hizo en 20 segundos. Entonces ahí viene entonces Colé, tal cual. Sí, la amarilla. ¿Ya? Si se fijan, hacen el mismo trabajo. ¿Ya? Me perdí al tiro. Entonces, hacen el mismo trabajo. Ambas están gastando 300.000 joules de energía. ¿Sí? En toda la maquinaria, en mover las cosas, están invirtiendo 300.000 joules de energía. Consumen la misma cantidad de energía. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen una ampolleta prendida, un hervidor prendido y que eso consume energía. Tienen, por ejemplo, dos hervidores y los dos hervidores hacen el mismo trabajo. Pero, por ejemplo, uno lo hace en 60 segundos, o sea, usted tiene que tenerlo prendido 60 segundos, mientras que otro lo hace en 20 segundos, hace exactamente el mismo trabajo. Entonces, la que es más potente, así como sin incluso tener mucha idea de física, la amarilla, ¿sí? Porque hace el mismo trabajo en menos tiempo. Es más eficiente, ¿cierto? Tiene mayor potencia. Y eso tiene que ver con, entonces, definir potencia es entonces el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces voy a poner la potencia de la roja y la potencia de la amarilla. El trabajo de ambas era de 300.000, sin embargo, una la hacía en 20 segundos y la otra la hacía en 60. ¿Sí? École. ¿Ya? Y esa es entonces la definición de potencia, el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la página 101, usted puede encontrar un ejemplo. Eso se define como potencia mecánica, ¿ya? Para contextualizar que estamos en la unidad de mecánica, porque también hay potencia eléctrica, ¿cierto? Hay como más tipos de potencia, estamos hablando únicamente de la potencia mecánica. Entonces aquí nos dice, determina usted la potencia mecánica que se hace al levantar un cuerpo de 91 newton, una altura de 2 metros, si el tiempo empleado fue de 7 segundos. Calcúlela usted. Ya no ven el libro, porque en el libro está resuelto. Trata de hacerla sin ver el libro. Ya, la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuál fue el trabajo realizado? Trabajo es fuerza por distancia. Y todo eso partido en tiempo. Para levantar un cuerpo, no olviden, para levantar un cuerpo, lo mínimo que tenemos que hacer es igualar su peso. Si hacemos una fuerza menor al peso, no lo vamos a poder levantar. Tenemos que hacer una fuerza que supere el peso de ese cuerpo. Por lo tanto, como mínimo tiene que ser de 91 newton por una distancia de 2 metros y todo eso dividido en 7. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Sí?
Eso, 91 por 2, 18, 2, dividido en 7, 26 watts por segundo. O sea, watt por segundo, no hay que ver, joules por segundo. Y eso es lo que nosotros medimos entonces en watts. ¿Ya? Y lo otro, para que anoten también ahí formulitas, dado que la potencia, ya ven, es el trabajo partido en tiempo, pero trabajo es fuerza por distancia, y abajo nos queda tiempo, fíjense qué se forma ahí. Distancia partida en tiempo. ¿Y qué es la distancia partida en el tiempo? La rapidez. Entonces, la potencia también la podemos escribir como fuerza por rapidez. ¿Ya? Así que, chiquillos, eh, esa sería entonces la clase de hoy. Yo les tengo más ejercicios que yo creo que se los voy a dejar propuestos. Se los voy a subir ahora al PDF y les voy a marcar ahí la respuesta correcta para que ustedes también verifiquen. Recuerden que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a cualquiera de nosotros de los tutores. Espero que haya quedado claro. Recuerden, básicamente, distancia de desplazamiento. Distancia, es que va a depender. la distancia recorrida, ¿ya? La distancia que toma ese desplazamiento. Porque el desplazamiento tiene que ver con un vector de posición, es una magnitud vectorial, pero lo que no importa es la magnitud de ese desplazamiento, que eso es distancia. Ya por eso hablé acá de fuerza por rapidez y no de velocidad, porque los que nos vamos a enfocar es en el módulo. ¿Ya? Entonces, eso. Ya ahora, chiquillos, antes de que se me vayan, bueno, algunos ya se fueron, la próxima clase, ustedes tienen, bueno, la próxima semana, ¿verdad? Hay semanas de ensayo, ya, oficial del universitario. Si van o no van a tener clases, no sé si ya le habrán dicho en la otra asignatura, porque aquí estamos preguntando los de física, porque no nos han confirmado, ¿ya? Así que ahí vamos a estar en contacto con ustedes, ¿ya? Y respecto a guías de ejercicios, bueno, yo les voy a subir este PPT, bueno, no un PPT, este PDF con algunos ejercicios, y además les voy a subir ahora un cuestionario de fuerzas, ya que tiene que ver con las clases que vieron anteriormente, y una guía de trabajo y potencia. Les recuerdo que estos cuestionarios se los suben al Classroom, usted lo puede realizar, y al momento de enviar sus respuestas, automáticamente le sale a usted en cuáles tuvo buenas, cuáles tuvo malas, y las que tiene malas, le sale ahí la resolución. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Si usted no entiende la resolución o le quedan igual algunas dudas, obviamente nos puede preguntar. ¿Ya? Así que terminando la clase, le subo eso. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, chiquillas? Ninguna. Bacán, chiquillas, gracias por responder. Eso sería la clase de hoy, espero les haya gustado, espero hayan entendido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.